La cinemática del cuerpo rígido dice ahí que investiga las relaciones entre el tiempo, las posiciones, las velocidades, aceleraciones, en este caso de partículas. Se entiende por un cuerpo rígido, un cuerpo que en este caso no sufre deformaciones, ¿ya? En este caso dice por fuerzas externas, en este caso que están aplicadas sobre el cuerpo. A eso se refiere que sea rígido, es decir, que no se dobla. Bueno, el movimiento que vamos a estudiar nosotros se llama movimiento plano, ¿ya? Y en este caso, el movimiento plano de un cuerpo rígido ocurre cuando todas sus partículas se desplazan a lo largo de trayectorias equidistantes, en este caso en un plano fijo. Y en este caso existen tres tipos de movimiento, en este caso plano de un cuerpo rígido, los cuales son, tenemos en este caso el movimiento plano acá, en este caso trayectoria de traslación rectilínea, trayectoria de traslación curvilínea. La traslación es un tipo en este caso en el movimiento plano. La otra es la rotación, en este caso tenemos acá una rotación alrededor de un eje fijo, y la otra es el movimiento, en este caso, en plano general. ¿No se escucha nada? Tiene el micrófono silenciado. Ah, lo tengo silenciado. Ah, perdón. Ya, voy de nuevo entonces. Voy de nuevo. Ya. Bueno, tenemos acá lo que es cinemática del cuerpo rígido. En cinemática del cuerpo rígido se investigan las relaciones que existen en este caso entre el tiempo, las posiciones, velocidades, aceleraciones, en este caso en diferentes partículas que conforman lo que es el cuerpo rígido. Y obviamente, como se había dicho anteriormente, un cuerpo rígido es todo cuerpo que no sufre deformaciones por efectos de fuerzas externas. Es decir, una fuerza en este caso no va a deformar un cuerpo, y ese cuerpo que no es deformado se llama cuerpo rígido. Ese es el concepto. Ahora vamos a estudiar lo que es el movimiento plano, en este caso, que es lo que tenemos que ver. En este caso, el movimiento plano de un cuerpo rígido ocurre cuando todas sus partículas se desplazan a lo largo de trayectorias equidistantes de un plano fijo. Y en este caso existen tres tipos de movimiento plano de un cuerpo rígido, los cuales son acá. La traslación, que en este caso es traslación rectilínea y traslación curvilínea. Es decir, acá el cuerpo se traslada en línea recta, por eso se llama rectilínea. ¿No es cierto? Aquí veo la traslación que es una línea recta cuando yo me estoy trasladando. Pero el de acá no es en línea recta, pues este es una curva, ¿no es cierto? Es una curva, por eso es curvilínea. Otro tipo es la rotación, en este caso esta es una rotación alrededor de un eje fijo. Y obviamente el otro es el movimiento en el plano general. Comencemos con la traslación. La traslación puede ser rectilínea y puede ser curvilínea. Entonces acá se muestra una traslación rectilínea y acá una traslación curvilínea. Entonces acá dice, como se muestra en la figura 1, la rectilínea ocurre cuando se traslada en este caso de forma lineal. Es decir, en este caso esa partícula y esa partícula permanecen siempre paralelas, ¿no es cierto? En este caso acá, pues acá no permanecen paralelas, pero sí aparecen en este caso equidistantes a la misma distancia, ¿no es cierto? Y en este caso sería una traslación curvilínea. Rotación alrededor de un eje fijo. Acá tenemos cuando un cuerpo rígido gira alrededor de un eje fijo, todas sus partículas, excepto las que quedan en el eje de rotación, se mueven a lo largo de trayectorias circulares. Es decir, esto está conformado por n partículas y todas las partículas van a estar rotando, excepto las partículas que estén en el eje neutral acá, pues en ese eje que está ahí. Obviamente las partículas que estén en ese eje no van a rotar, ¿no es cierto? Porque justo están en el eje de rotación. Y por último tenemos el movimiento en el plano general. ¿Y cuándo ocurre esto? En este caso el movimiento en el plano general es cuando ocurre lo que es la traslación y la rotación a la vez. Es decir, el movimiento en el plano general es la suma de las ambas. Bueno, esto debe decir acá, a ver qué dice. Cuando un cuerpo se somete a un movimiento en el plano general, experimenta una combinación de traslación y rotación. Eso es lo que hablaba, ¿no es cierto? La traslación se representa en el plano de referencia de rotación y en este caso ocurre en un eje perpendicular al plano de referencia. Ya, entonces, más adelante vamos a ver en este caso lo que es un punto de referencia que va a ser bastante útil para el estudio de esto. Ya,
Posición. Acá nosotros tenemos en este caso la posición de una partícula. Entonces acá tenemos un sistema coordenado fijo y acá un sistema de coordenado trasladante. Entonces acá lo que tenemos es lo siguiente. Voy a cambiar esto por una flecha mejor. Entonces aquí yo tengo esa partícula, está en esa posición, mientras que desde este sistema de referencia acá, esta otra va a estar en este otro sistema de posición. Pero en este caso también va a existir en este caso una posición respecto al punto A, y esa se llama una posición, esto sería relativo, porque es relativo al punto A, ¿no es cierto? Que ya que el punto A está en traslación, ¿no? Entonces por eso que acá esto se escribe como R, que es B sobre A, quiere decir que es relativa. Es decir, en este caso es relativa porque está trasladándose en este sistema coordenado que es trasladante. ¿Ya? Rotación alrededor de un eje fijo. Cuando un cuerpo gira alrededor de un eje fijo P, ¿no es cierto?, localizado en él, se desplaza a lo largo de trayectorias circulares, ¿no es cierto? Aquí tenemos el eje P. Porque el punto tenga movimiento circular, debe tener trayectoria circular, por ejemplo, en el punto O no corresponde a este movimiento. Lo que se hablaba anteriormente, se hablaba en este caso que en el punto O estaría en el eje neutral, y se había hablado que las partículas en el eje neutral no tenían rotación, ¿no? Eso es lo que quiere decir ahí. Que obviamente en todo esto va a tener en este caso rotación, menos acá en el punto O no tiene rotación, porque en el punto O estaría justo en el eje, en nuestro eje, donde está rotando todo esto. Bueno, un concepto acá, desplazamiento angular. Como se ha visto anteriormente en física, se sabe que el desplazamiento angular en este caso es el ángulo, en este caso que ha sido girado lo que es una partícula, ¿no es cierto? Y esto se mide generalmente en radianes, ¿no es cierto? Como dice ahí. Velocidad angular, también como se ha estudiado en física, la velocidad angular en este caso es el desplazamiento angular realizado en una cantidad de tiempo, ¿ya? Bueno, acá está por una notación de diferencial y nos vamos a profundizar eso porque ustedes todavía no tienen cálculo. Bueno, tienen cálculo, pero todavía no llegan a eso. ¿Ya? Y la aceleración angular, en este caso, sería la velocidad angular dividido por el tiempo, ¿no es cierto? El incremento en la velocidad angular dividido por el incremento en el tiempo, ¿no es cierto? Y eso se mide, en este caso, con la letra griega alfa. Bueno, algunas ecuaciones tenemos acá del movimiento circular, ¿no es cierto? Solamente para recordar eso. Y acá tenemos lo que es la velocidad tangencial, que eso lo vamos a ocupar un poco más nosotros en el estudio que vamos a realizar. Y en este caso es el producto vectorial entre la velocidad angular y el radio. Bueno, acá tenemos lo que es la aceleración tangencial, la aceleración normal y la aceleración, en este caso total, la aceleración A, en este caso que se obtiene con esa fórmula ahí. Ya, pero eso no lo vamos a estudiar todavía nosotros. No creo que no lo vamos a ver, ¿ya? Pero está de ahí dentro de la materia. No sé si alguien tiene alguna pregunta, y creo que ahí terminamos. ¿O no hay pregunta? No, profe, ninguna, quedó clarito. Ya, eso es materia solamente. Ya, entonces ahora voy a pasar al otro Power, y la idea es que estos Power les sube, porque esto es pura materia, ¿no? Ya, bueno, aquí yo estaba grabando un video aquí, esta cosa, voy a tener que retroceder. Ya, este Power lo voy a convertir en video, si Dios quiere. Ya, esto es lo que realmente nos interesa a nosotros. De lo que podemos extraer, en este caso lo que habíamos estudiado anteriormente, es en este caso la ecuación que plantea en el plano general. En el plano general decía que lo que hay en el plano general va a ser igual a la traslación más la rotación. ¿Ya? Eso que nos importa. Y lo otro que nos importa es cuando tenemos alguna velocidad que sea relativa o una posición relativa. Relativa quiere decir que va respecto a un punto, ¿no es cierto? ¿No es cierto? A un punto. Y obviamente relativa porque en este caso no está en el sistema de referencia, sino que está alejado del sistema de referencia, está respecto al sistema de referencia que estamos estudiando. En este caso, el punto de referencia que estamos estudiando.
Entonces acá hablamos de velocidades absolutas y velocidades relativas. Las velocidades absolutas van a ser las velocidades que están justo, uno sabe, en el punto que están. Y las relativas van a ser las velocidades que van a estar en un punto respecto a otro punto. Ya, la velocidad absoluta va a ser la velocidad v sub b de una partícula b de una placa se obtiene con. Ya, esta es la fórmula. Pero antes de llegar a esta fórmula, porque usted dice, ¿cómo no entiendo la fórmula? Ya. Tenemos que hacer, en este caso, realizar un análisis acá. Entonces, para eso necesito la figura yo. Voy a avanzar esto mejor todo. Y ahí está. Ya, la velocidad A corresponde a la traslación de la placa con A. Entonces, esta velocidad en A corresponde a la traslación de la placa con A. Mientras que la velocidad relativa de B sobre A, que sería esta de acá, no se asocia con la rotación de la placa en torno a y se mide con respecto a ejes centrados en A de orientación. Entonces, acá yo tengo que tomar un punto de referencia. Entonces, el punto de referencia que tomé yo fue este, chicos. Fue este de acá. Ese de ahí es. Ese. Ese es mi punto de referencia. Entonces yo en el elemento que estoy estudiando tengo el punto A y el punto B. Y en uno de esos dos puntos yo tomo el sistema de referencia. En este punto yo tomé el sistema de referencia en A, como se ven ahí. Ahí estoy, lo tomé en A. Entonces si yo lo tomo en A, acá en el movimiento plano, yo voy a tener la velocidad absoluta, que va a ser la velocidad A y la velocidad B. Y acá, y eso obviamente como vimos anteriormente en la presentación anterior, el movimiento plano decía que era traslación más rotación, ¿no? Entonces acá yo tengo la traslación. Entonces, como yo dije que mi punto de referencia estaba en A, quiere decir en este caso que en traslación considero solamente la velocidad en A. Entonces dice la velocidad en A corresponde a traslación con, en este caso de la placa A, de la placa con A, ¿no es cierto? Con A, y ahí estaría. Eso estoy en traslación ahí. Ahí estoy en traslación, la velocidad en A. ¿Por qué? Porque tomé mi punto de referencia en A. Si yo tomé mi punto de referencia en A, y quiere decir que me traslado en A, quiere decir que respecto a A voy a rotar. Y esto está rotando respecto al punto A. Entonces esta sería una velocidad, la velocidad que hace la rotación, en este caso se llama velocidad relativa. Y es la velocidad respecto al punto B, donde está la velocidad, ¿no es cierto? Velocidad en B, respecto a mi punto de referencia, ¿no es cierto? Y esa es una relativa, ¿no es cierto? Porque no es una velocidad absoluta, estas son absolutas. Porque esta es una velocidad que está en A y esta es una velocidad que está en B, ¿no es cierto? Esta no. Esta es una velocidad que está, en este caso, en B respecto a un punto, en este caso, de referencia. No sé si hay alguna duda ahí, chicos. No, profe. ¿Ya? Que así no, la idea es ir viendo más explicaciones hasta que se madura la idea. A lo mejor inicialmente hay alguno que tenga duda. Ya, entonces, con este análisis que hice aquí, esto que planteé aquí, yo creo esta ecuación que se está acá. Entonces, ¿por qué dice que velocidad en B es igual a velocidad en A más velocidad B sobre A? Lo que tengo que hacer yo es fijarme en el mono de traslación. ¿Qué velocidad tengo en traslación? La velocidad A, ¿no es cierto? Por lo tanto, como tengo la velocidad A en traslación, quiere decir que acá coloco la velocidad en A. Y dice que la traslación es más la rotación. ¿Qué velocidad tengo en rotación? La velocidad relativa. ¿Y cómo se llama esa velocidad relativa? Se llama B sobre A. Entonces, la suma de la velocidad en A más la velocidad B sobre A me va a dar la velocidad que me está faltando. ¿Y cuál es la velocidad que me está faltando? La velocidad en B. Y así se construye la ecuación. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio mi sistema de referencia? Esto quiere decir que el sistema de referencia no está en A. En este caso va a estar en B, porque el anterior estaba en A, creo, ¿no? Ya, entonces ahora, movimiento plano, tengo la velocidad en A y tengo la velocidad en B, igual que antes, ¿no es cierto? Bueno, el ángulo ahí.
Y acá tengo traslación, pero ahora me traslado en B. Quiere decir que la velocidad en B va a ser la que va a trasladar. Es decir, velocidad en B y acá abajo también velocidad en B. Más rotación. ¿Y rotación en torno a quién? A B, que tomé mi sistema, mi punto de referencia en B, ¿no? Entonces quiere decir que ahora la relativa está acá arriba. Ahí está. Rota también en sentido antihorario, igual como lo vi anteriormente, ¿no es cierto? ¿Y cómo quedaría la ecuación acá? Aquí. ¿Qué velocidad tengo en traslación? Velocidad V. ¿Qué velocidad tengo en rotación? Velocidad A sobre B. Y eso va a ser igual a la velocidad que me falta, que sería la velocidad en A, ¿no? Y así yo creo la ecuación. O sea, esa ecuación yo la va a ser útil porque después tengo que formar un triángulo para hacer la suma vectorial. Ahora, nótese que la velocidad relativa, la que vimos antes y la que tenemos ahora, tienen la misma magnitud y en este caso, pero el sentido es supuesto. Recuerden que esta está para acá. ¿Y para dónde estaba la otra? La otra estaba para otro lado. Estaba para acá, ¿o no? Y aquí tengo el primer problema. ¿Ya? Entonces, bueno, eso era materia. Bueno, lógicamente bien, no creo que se pregunte mucho en la prueba. A lo mejor lo que se podría preguntar es que yo te doy el mono y te pregunte la ecuación que se forma. Bueno, eso te podría preguntar en una prueba. Ya, este es el problema. Entonces dice que si el émbolo A se mueve a una velocidad de 20 milímetros sobre segundo hacia abajo, determine la velocidad del émbolo B hacia la derecha y la velocidad angular AB. Entonces me dicen que estos 20 milímetros sobre segundo están hacia abajo. Es decir, sería la velocidad que viene hacia acá. Ahí. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es el mono. Ya, entonces acá yo copio el tramo AB, que es el movimiento plano. Voy a tener dos velocidades. Voy a tener la velocidad en A y la velocidad en B. Ahí tengo las dos velocidades, ¿no? Bueno, copié el ángulo, la velocidad en A y la velocidad en B. Esas son las dos velocidades absolutas que tengo, ¿no? Este se mueve para acá y este se mueve para abajo, ¿no? ¿Se entiende eso, chicos, no? Sí, profe. Ya. ¿Qué seguía después del movimiento plano? ¿Se acuerdan o no? Hay que ubicarse en un punto. Ya, hay que ubicarse en un punto. Pero decía que el movimiento plano era igual a la traslación más la rotación, ¿no? ¿Sí o no? Ah, sí. Ya, igual, entonces acá tengo traslación con B. Entonces aquí yo, ¿por qué con B? Quiere decir, ¿cuál es el punto de referencia que tomé aquí yo? ¿A o B? Según lo que tengo ahí en las monos. Ah, no, pues se tomó el punto B. El punto B, ya, ese hay que darse cuenta al tiro, porque me dicen traslación con B. Quiere decir que mi punto de referencia fue el punto B. ¿Ya? Entonces quiere decir que acá yo voy a dibujar el vector B y acá también el vector B, ¿o no? Pero bueno, dibujé el ángulo primero. Entonces, B y B, ¿o no? Entonces ahora cuando haga la rotación, mi punto de rotación va a estar en B, ¿no es cierto? Y ahí rota en B, y me quedaría así el mono, ¿no? Ahora, de acuerdo a eso, ¿cómo me quedaría la ecuación? Porque aquí la idea de esto es formar una ecuación para hacer una suma vectorial. Eso es lo que se hace. Y así yo puedo encontrar lo que se está preguntando. La velocidad en este caso en A, no, perdón, la velocidad en B y la velocidad angular. Entonces para ello tengo que fijarme. Dígame. La traslación más la rotación. La traslación más la rotación. ¿Cuál es la velocidad que está en traslación? VB. Ya. Y más la velocidad en rotación. ¿Y la en rotación cuánto vale? ¿Cuál es? AB. Ya. Y eso va a ser igual a la que me falta, que sería la velocidad en A, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, entonces me va a quedar así. Velocidad en A es igual a la velocidad V sobre B, más la velocidad V, en este caso A sobre B, ¿no? Ya. Esto es lo que tengo que ocupar yo para, en este caso, sumar. Y obviamente la dirección de los vectores que están acá. Ya, subí esto y dejé acá guardada la ecuación. Entonces, lo que me quiere decir esto es que yo debo sumar la velocidad B más la velocidad relativa acá.
Y eso como resultado me va a dar la velocidad en A. ¿Se acuerda cómo se sumaba el método del polígono? Entonces, para ello yo necesito saber las direcciones de estos vectores. ¿Qué direcciones tienen? El vector que representa la velocidad en A, el que representa la velocidad en B y el que representa la velocidad relativa. Ya, primero voy a comenzar con el que representa la velocidad en A. Bueno, está claro que esa velocidad está en el eje hipo, ¿no? No tiene ángulo, ¿no? Ya, y después continúo con la otra fácil, que va a ser la velocidad en B. Mire, está ahí. Tampoco tiene ángulo, ¿no? Pero ¿qué pasa con la relativa? La relativa tiene un ángulo. Y aquí es donde yo debo ver cuál es el ángulo que posee. Entonces aquí yo voy a tomar mi lapicito y yo acá les voy a empezar a dibujar un triángulo. Supuestamente aquí hay un triángulo rectángulo, ¿no? Y la pregunta del millón es la siguiente. ¿Cuánto vale este ángulo de acá arriba? Si es rectángulo acá. Tiro, profe, espere. Aquí tengo 30. Tengo 90. ¿Cuánto vale este de acá? 60. 60. Ya. Y se entiende que este ángulo de acá es el mismo que este de acá, pues, ¿no? ¿Sí o no? Y se entiende que acá hay 90, ¿no? Sí, profe. Ya, entonces, ¿cuánto valdría este ángulo que está aquí? ¿30, pues, no? 30. 30 más 60 son 90. 30, ya. Y 30, vale. Continuemos. Entonces ahora yo tengo las direcciones de los vectores. Entonces ahora hago la suma vectorial. Entonces el primer vector es la velocidad en B, que sería este de acá. Ahí lo dibujo. El segundo vector es la velocidad relativa, A sobre B, y lo dibujo acá. ¿Se acuerda que voy a sumar en este caso el método del polígono? Bueno, es lo que hago acá es una suma de un triángulo. Pero recuerden que en el método del polígono yo sumo, en este caso, dibujo un vector y en el extremo de ese vector dibujo el otro. Entonces ahí voy a dibujar el vector verde aquí. Ahí. Entonces aquí yo tengo la velocidad v más la velocidad a sobre b, que es lo que está acá, ¿no? Y eso va a ser igual a ¿qué cosa? A la velocidad La velocidad en A. la velocidad en a, que es 20 milímetros sobre segundo. Ahora, si este ángulo vale 30, o sea, el dibujo no es tan homogéneo como pareciera ya, pero el que vale 30 es este, ¿no? ¿Cuánto vale de arriba? Aquí hay 90, ¿no? 60, profe. 60. Ya, entonces, ahí yo tengo 60. Y obviamente acá hay 90. Ahí. Entonces ahora tengo que resolver este triángulo. Ahora, ¿qué es lo que voy a encontrar? Yo voy a encontrar la velocidad en B. Yo cuando calculo este lado del triángulo, lo que estoy haciendo es calcular la velocidad que hay acá abajo. Esa velocidad. Entonces, acá yo tengo el seno, el coseno y tangente. Entonces, lo que tendría acá yo es lo siguiente. Yo tendría en este caso el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas de acá tiene el cateto opuesto y tiene cateto adyacente? La tangente. Tangente. Entonces, esa es la que vamos a ocupar. Nosotros vamos a ocupar tangente. Pero primero vamos a colocar los datos. Pues el ángulo, el adyacente de la velocidad b, como se dijo, y el opuesto es 20 milímetros sobre segundo. Entonces, ocupamos tangente, como dijo usted, Díaz, y ahora reemplazamos. Reemplazamos el ángulo, reemplazamos acá el opuesto, que es 20, y en este caso hacemos un cambio acá. La velocidad en b pasa multiplicando, y esta otra pasa dividiendo. Queda
queda 20 sobre tangente de 60, ¿no? Y al resolver eso da 11,55 milímetros sobre segundo. Esta sería la velocidad de, en este caso, elemento V. Ahora, ¿cómo se calcula la velocidad angular? Recuerden que este elemento también está en rotación, ¿o no? Y al estar en rotación hay una velocidad, en este caso, que sería tangencial, en este caso que es la velocidad relativa, ¿ya? Esa velocidad relativa es una velocidad tangencial al elemento en rotación. Entonces aquí recopilo datos de nuevo. Entonces ahora lo que voy a hacer yo es ocupar Pitágoras. Yo tengo este lado de acá, que va a ser la velocidad A sobre B. Tengo esta velocidad acá, que está calculada. Y esta de acá, que la daba el encabezado. Entonces acá puedo ocupar Pitágoras para calcular esta velocidad. ¿Ya? Ahora, ¿por qué debo ocupar Pitágoras y por qué debo calcular esa velocidad? Porque esa velocidad, como dije anteriormente, es una velocidad tangencial acá, ¿no? Ahí, chicos. Ahí. Ahí. Entonces esto está rotando así. Entonces, esta velocidad, que es el vector de color azul que está dibujado ahí, es esta velocidad de acá. ¿No es cierto? Es la velocidad relativa. Recuerden el mono que hicimos antes. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esto, en este caso yo puedo, si yo tengo esta velocidad de acá, que es la relativa, que va a ser la tangencial en este elemento en rotación, yo puedo calcular la angular a B. Entonces aplico Pitágoras, el C es la velocidad relativa, que es elevado a 2, el A el 11,55, elevado a 2, y acá anoto el B elevado a 2 también. Resuelvo esto en una calculadora, me dio eso, y obviamente el 2 pasa como raíz cuadrada. Ahí está la raíz cuadrada. Y esto obviamente me va a dar ese resultado que es 23,11 milímetros sobre segundo, que sería la velocidad en este caso relativa. Ya, entonces acá está el tema. Velocidad tangencial angular por el radio. Y esto es lo que le hablaba yo. Esta es la parte del mono que le hablaba. Acá yo tengo la velocidad tangencial, que es la velocidad relativa, ¿no es cierto? Acá yo tengo el radio, que es el largo, ¿no es cierto? Porque esto imagínense que va a girar así, ¿no es cierto? Y obviamente va a estar rotando en punto B. Entonces, esta es la fórmula, velocidad tangencial angular por el radio. Entonces va a quedar la velocidad tangencial, que es la velocidad relativa, hace el papel de tangencial, la angular, que es lo que busco, y el radio, que sería el segmento AB, ¿no? Que son los 300 milímetros. Entonces acá yo reemplazo la tangencial, que es mi relativa, que son los 23,1, y el AB sería en este caso el radio, que son los 300. Ahí. Y entonces ahora en este caso lo que voy a hacer después, en este caso es despejar. Acá lo que hice fue ordenar. Entonces el 300 va a pasar dividiendo. Ahí lo paso dividiendo. Y eso igual a la velocidad angular. Y cancelo los milímetros, por lo tanto esto quedaría en radian sobre segundo, ¿no es cierto? Y sería una velocidad angular de 0,077 radianes sobre segundo al dividir estas dos cantidades. No sé si hay alguna pregunta. Profe. Dígame. No, profe, ninguna. ¿Estamos ok? Ya. Continuemos. Igual esto lo tengo aquí para hacer un video, por si estoy trabajando en un video. Yo creo que de aquí al fin de semana sale ya, de esta presentación, pero igual lo quiero ver en clase. Ya, y el segundo problema que tengo acá dice que la velocidad angular de la barra B es de 10 radianes sobre segundo en sentido antihorario. Determine la velocidad en C y la velocidad angular CB. Ya. La temática es la misma, lo único que cambió el mono, porque acá yo tengo que hacer lo mismo. Lo otro que tiene diferente es que me dicen que el elemento AB está girando de forma angular. Y está girando en forma angular en sentido antihorario. Quiere decir que está girando así, ¿o no? Así está girando. Entonces, como está girando a 10 radianes sobre segundo, resulta que la velocidad de acá yo la puedo calcular, que sería la velocidad en B. Esa la puedo calcular. Con la misma fórmula que vi recién. ¿Ya? Ahora, yo siempre tengo que definir un elemento a estudiar.
Entonces tengo que ver, ¿qué es lo que se pregunta? Me dice, determine la velocidad en C. Ya, me piden la velocidad acá en C. ¿Ya? Entiendo que esto debiese estar bajando. Si esto se aleja para acá, esto debiese bajar, ¿no? Determine la velocidad en C y la angular CB. Entonces, todo lo que se pide está entre C y B. Entonces, yo sí o sí tengo que saber las velocidades en los extremos. Tengo que saber la velocidad en C y la velocidad en B. Lo que pasa es que ninguna de las dos velocidades las tengo. Pero resulta que la velocidad en B la puedo calcular. Porque recuerde que acá se forma un ángulo de 90 grados, ¿no? Ahí en B se forma un ángulo de 90. ¿Ya? Ya, entonces, lo que voy a hacer es calcular la velocidad en B. Ya, aquí tengo el mismo mono, ¿no es cierto? Y aquí yo tengo la velocidad en B, ¿no es cierto? Que es perpendicular acá. Está girando para allá. Entonces me dice que la velocidad en B va a ser la angular a B por el segmento B, porque sería el radio, ¿no? Entonces acá hay el angular a B, que dice que es 10, ¿no? Y el radio es 0,2, que se muestra ahí. Entonces ahí me daría 2 metros sobre segundo, que sería la velocidad en B. Entonces ahí tengo la velocidad en B, que son 2 metros sobre segundo. Ya, entonces, una vez esto, lo que tengo que hacer ahora es el movimiento plano, ¿no es cierto? Que tengo la velocidad que esta que viene para abajo y esta que va para allá. Ah, pero primero coloqué el ángulo, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué es 10? Es 10 porque acá tengo 80 y acá tengo que tener 10 para entrar los 90. Pues recuerden que acá se forma un triángulo rectángulo. Ahí. 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 ¿No es cierto? Ahí tendría los 10. 10 más 80 son 90, más los 90, 180. Por eso que es 10. Y después eso tiene que ser igual a la traslación, ¿se acuerdan? La traslación. Movimiento plano es igual a traslación, pero acá yo tiré traslación con C. Quiere decir que mi punto de referencia va a estar en C. Va a estar acá arriba. Entonces, si mi punto de traslación está en C, quiere decir que obviamente la velocidad en C es la que perdón, la velocidad en C es la que está en traslación. Ahí, ¿no es cierto? Velocidad en C en traslación. Y si la velocidad en C está en traslación, eso quiere decir que el punto de referencia es en C, quiere decir que en C voy a rotar. Entonces, por eso que acá coloco, aquí en C, coloco el punto de rotación ahí. Y si roto en C, tengo la velocidad, en este caso, relativa hacia allá. ¿Quién me va a dar la velocidad relativa? Me la va a dar, en este caso, es para dónde va a rotar esto. Si yo acá voy constantemente en bajada, y acá voy hacia la derecha y hacia arriba, obviamente esto va a estar rotando. ¿En qué sentido? En este sentido, ¿no? ¿O no, chicos? ¿Se entiende eso como por qué rota así o no? ¿Se lo imaginan? ¿Se lo imaginan? Está rotando así, ¿ya? Entonces está rotando en sentido, en este caso, ¿cómo se llama? Antihorario, ¿no? Por eso que la dirección va para allá. Si hubiese rotado en sentido horario, la dirección de este iría para acá, ¿no? En este caso el sentido. Ya, y acá yo en este caso construyo la ecuación. ¿Cómo construiría esta ecuación? Me tengo que fijar acá, pues, la velocidad en C es la que está en traslación, más la velocidad relativa, que sería la B sobre C. Y eso va a ser igual a la velocidad que me está faltando, que sería la velocidad en B. Y esta va a ser en este caso lo que voy a utilizar yo para construir la suma vectorial. Entonces esto lo dejo así y acá empiezo a construir. Entonces acá yo voy a trabajar primero, me imagino con el vector C, puede ser, ¿el caso latino? No, con el vector B trabajé primero. Bueno, el vector C y el vector B no tienen ni un brillo porque están sobre los ejes. Pues el vector B está sobre el eje X y el vector C estaría sobre el eje Y, ¿no? ¿Qué es este? ¿Cuál es el que tiene drama? El otro, este. Ahí apareció. ¿Por qué 80? Porque recuerden que acá yo tenía 10, ¿no? Si tengo 10 ahí, aquí tengo 90. ¿Cuánto me falta para llegar a 180? En este caso 80. 10 más 90 son 100. Me faltarían 80, ¿no? Por eso tengo 80. Entonces ahora yo voy a trabajar con eso de acá y con las direcciones de los vectores. Ya, acá tengo la ecuación, ¿no es cierto?
Y acá tengo la dirección de los vectores. Me dice que debo sumar el vector C, que sería el que va para abajo, con ese que va en diagonal hacia arriba. Bueno, pues aquí me equivoqué, parece sí. Ah, me equivoqué en la animación, parece. Sí, me equivoqué en la animación. ¿Por qué me equivoqué en la animación? Porque este vector se tira para abajo y en la punta de este vector nace el vector de la velocidad relativa que va hacia arriba, ¿no? Y el vector de la velocidad en B, como se muestra acá, sería en este caso el que une el extremo, en este caso, nace desde el origen del primer vector con el extremo del último vector, ¿no es cierto? Y ahí se realiza la suma vectorial. Ahora, yo sé que este mide en este caso 80, quiere decir que acá abajo tengo 80 yo. Ahí tengo 80. Y si tengo 80 ahí abajo, también se repite acá, arribita. Y obviamente es un triángulo rectángulo. Tengo que ocupar tangente, coseno o seno. En este caso, para poder encontrar, en este caso, lo que quiero encontrar yo, que en este caso es la velocidad en C y la velocidad angular. Veamos qué es lo que van a calcular primero acá. Hemos elegido tangente y acá yo voy a calcular primero, bueno, coloqué la incógnita. Si voy a ocupar tangente, quiere decir que voy a calcular la velocidad C para ese primero. Eso hubiese ser, porque es el opuesto y es el adyacente, ¿no? Ya, el ángulo, 80. El opuesto es la velocidad C, que es la que quiero encontrar, que en este caso sería la velocidad de este elemento. Acá tendría en este caso los 2 metros sobre segundo, que en este caso es la velocidad B. Y acá en este caso este pasaría multiplicando. Sería 2 metros sobre segundo por tangente 80, y eso es igual a la velocidad C. Y eso me da 11,34 metros sobre segundo. A ver, veamos si da eso. Voy a verificar, como me equivoqué. 2 por tangente de 80. 11,34. Perfecto. Ya, entonces acá tenemos lo que es... Ahora, una vez que encontré la velocidad en C, la idea es encontrar esta velocidad de acá. ¿Se acuerdan por qué tenía que calcular esta velocidad? La velocidad relativa, ¿para qué me sirve? Para sacar la otra velocidad que es con una fórmula. Con la angular, ¿no es cierto? La angular. Ya, entonces, ¿cómo yo puedo calcular esto? Podría haber aplicado Pitágoras, pero aquí parece que no voy a ocupar Pitágoras, voy a ocupar una de estas razones trigonométricas. Porque tengo en este caso la velocidad C y la velocidad B, podría ocupar Pitágoras, ¿no? Pero aquí voy a ocupar coseno, según lo que estoy haciendo. Coseno, porque tendría en este caso el opuesto, que es el que calculé recién, que es 11,34. No, perdón, coseno, porque voy a ocupar el adyacente, que sería el 2, y en este caso tengo la hipotenusa, ¿no? Que es la incógnita. Entonces, coseno acá el 80, y acá en este caso el adyacente, que sería el 2, ¿no? Se cruzan, que haría 2 dividido en coseno de 80. Ahí. Y ahí me daría 11,52. El 2 dividido en coseno de 80 sería 11,52 metros sobre segundo. Y entonces con esa velocidad, que estaría acá, puedo calcular la angular. Entonces recuerden que la velocidad tangencial, que es esta, el 11,52, va a ser igual a la angular, que es la que quiero calcular, por el radio, que el radio sería el largo, que son 0,4. Bueno, lo que voy a hacer acá es un despeje, ¿no es cierto? Voy a pasar en este caso, mantener ese de acá, y el BC lo voy a pasar dividiendo. Y reemplazo acá en este caso los 11,52, y reemplazo acá los 0,4. Y ahí me da 28,59 radianes sobre segundo, que sería la velocidad angular BC.